Gracias a Dios podemos decir, como dice el salmista, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Para cuántos? A todos. Y nos va a seguir ayudando. Lo más importante es que nosotros permanezcamos fieles. Lo más importante es que permanezcamos fieles. Lo demás, como dice un coro, lo hará el Señor. Pero de tu parte y de mi parte tenemos que permanecer fiel a Dios en todo momento, en toda circunstancia. Y sabemos, hermanos, que los días que vienen, estos días que están viniendo, son difíciles. Siempre fue difícil, pero ahora es el triple de difícil. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Satanás le queda poco tiempo. Entonces él está destruyendo a la humanidad. ¿Y cómo la destruye? Fíjese cómo la destruye. Sembrando duda, sembrando temor. Y una de las cosas que hemos podido presenciar en estos 2 años que pasaron y que vamos en curso, hemos podido presenciar cómo Satanás ha sembrado temor en las personas. En todo aspecto. Temor a la salud, temor a la muerte, temor a la economía, temor a tantas cosas. Y hay gente que se ha recluido en la casa porque tiene miedo, tiene temor. Por supuesto, yo estoy hablando de la gente, pero no estoy hablando de los cristianos, aunque da vergüenza decir que muchos cristianos están en la misma. Usted no los ve en el culto, o se murieron o no están viniendo, una de dos. Por eso no los ve. Y la gente no viene porque tiene temor. ¿Temor a qué? A que se contagie. Temor a que le pase algo. Como si no le va a pasar en la casa. En la casa igual le va a pasar. Alguien va a ir a visitarlo y le lleva el bicho. Y ya lo contagió, ¿o no? Usted sin salir a ningún lado y menos a la iglesia, se contagia igual. Por eso, hermanos, tenemos que saber que el Señor está con nosotros y que Él nos va a guardar. Amén. Nos va a guardar de todo mal. Como dice la promesa, ¿no? Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice el Señor, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Para qué? Para que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Para que te guarden en todos tus caminos. Ninguna plaga tocará tu morada. ¿Usted cree esas promesas? ¿La cree? Claro, la cree. Mire, hermano, si tenemos que decir nosotros, yo miraba, ¿no?, la situación. Nos hacen poner, cuando viajamos, nos hacen poner una distancia para que no nos juntemos la gente. Y todos subimos con distancia. Y todos estamos haciendo cola con distancia. Pero cuando llegamos arriba del avión, estamos en esos asientos chiquititos, porque cada vez están más chiquititos los asientos, o los espacios del avión. Estamos uno pegado al lado del otro y usted ni sabe quién está a su lado, ¿no? Y estamos ahí 3 horas juntos. Dígame si no nos vamos a contagiar. Dígame. Sí que nos vamos a contagiar, porque estamos pegados ahí, uno al otro. Y por ahí alguien se duerme y se quiere tirar al lado de usted y usted se hace para el otro lado para que no se le tire. ¿Es así o no? Claro. Hay que tener fe. Hay que confiar. No me va a llegar. No me va a llegar. Amén. Y si me llega, como llegó, se va. Listo.
¿No dice amén? Claro, dice amén. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una parábola. Ustedes saben que yo le puse de título La verdad produce cambio. La parábola son verdades comparaciones materiales con verdades espirituales. Y una de las razones que cuando nosotros nos convertimos, por supuesto, vinimos a Dios lleno de problemas, lleno de necesidades, lleno de situaciones, lleno de enfermedades, lleno de todo. Vinimos así al Señor. Pero una de las razones más grandes que cuando vinimos a Dios es que nosotros queríamos hacer lo correcto. Porque nos dábamos cuenta que como estábamos viviendo era una vida disoluta, una vida sin corrección. Queríamos hacer lo correcto. Entonces, cuando llegamos a Dios, llegamos con esa necesidad y con todas las 1000 necesidades que hemos nombrado y que el Señor nos ha bendecido. Y cuando llegamos a Dios, recibimos, porque lo recibí yo, lo recibe usted, los beneficios de Dios. ¿Qué son los beneficios? Todo eso que hemos dicho. Nos sanó, nos liberó, nos levantó, nos cambió, nos ayudó, nos proveyó, nos sanó, nos levantó de la muerte, nos limpió. Amén. ¿Cuántas cosas hermosas, ¿no? Nos limpió. Todo eso ha hecho los beneficios del Señor. Pero sabe, hermano, que eso no es el verdadero evangelio. Eso es una parte. Es una porción de la parte de la palabra de Dios, recibir sus beneficios. Lo más importante es que usted y yo tengamos comunión con Dios. Lo más importante. ¿Y qué es tener comunión con Dios? Tener una relación. Por eso no somos religiosos, somos personas que tenemos no una religión, sino una relación. La religión es cuando la persona necesita algo, va y le pide a quien sea, llámese quien se llame, a quien le pide, va y le pide que le ayude, y le ayuda y se olvidó. No, nosotros tenemos comunión, una relación con Dios, una intimidad con Dios, y cada día queremos conocerlo más. No sé usted, pero yo sí. ¿Quiere conocerlo más? Claro. ¿Quiere buscarle más? Claro. Buscad a Dios, dice Isaías 55, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. Vuelva hacia Dios. Amén. El cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Qué maravilloso es el Señor. Y quisiéramos que leyéramos esta parábola, como hablamos de la comparación. Vamos a leer Mateo, capítulo 21. Vamos a leer el versículo 33 de Mateo. Aquí está haciendo la comparación, dice así la palabra de Dios. Oíd, está hablando Jesús con la gente, otra parábola, y le empieza a referir. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, le puso un cerco, una valla,
cavó en ella un lagar, hizo un depósito, edificó una torre y la alquiló, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La alquiló a unos labradores y se fue lejos. Cuando habla de este hombre, padre de familia, está hablando que tenía autoridad. Padre de familia, un hombre que tenía una viña es una autoridad. Y este hombre hizo todo lo que acabamos de ver y se fue lejos. Y construye esta viña y la alquila a esas personas que eran labradores. A esos labradores, y dice, a esos labradores, está hablando sin fe, a esos labradores infieles, a esas personas comunes, como el mundo. Y dice el 34, y se fue lejos. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores. ¿Quién eran los labradores? Personas sin fe, personas infieles, personas comunes que le alquilaron la viña. Dice, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. El tiempo de los frutos, el tiempo de la coparticipación, el tiempo de la producción. Los envió porque así habían quedado, le alquilaron la viña, pero era que cuando era el tiempo del fruto tenían que compartir. Y entonces, el verso 35 dice, mas los labradores, ¿quiénes eran? Sin fe, infieles, mundanos, cualquiera. Los otros eran los labradores del Señor de la viña. Y dice, más los labradores, tomando a los siervos, ¿qué hicieron? A uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. ¿Qué significa? Dice, tomaron a sus siervos, lo mataron, lo apedrearon y lo golpearon. ¿Qué quiere decir? A estas personas no querían hacerlos beneficiarios del fruto de la viña. No cumplieron el contrato. El contrato era que cuando llegue el tiempo del fruto iban a hacer coparticipación, iban a coparticipar. No quisieron. Hicieron lo que acabamos de leer. Entonces, ellos no quisieron darle beneficio a estos otros siervos de la viña del Señor. Dice el 36. Envió de nuevo el Señor de la viña, envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros. ¿E hicieron qué? Con ellos de la misma manera. ¿Cómo era la manera? Los golpearon, los apedrearon, los mataron. E hicieron con ellos de la misma manera. Y dice, entonces, envió a estos otros siervos, hicieron lo mismo, de la misma forma, los trataron. Entonces, cuando nos damos cuenta, después vamos a ir, mientras seguimos relatando, vamos a ver de quién se trata esta viña, estos siervos malos, infieles, sin fe, y estos siervos buenos. Y dice el verso 37, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Finalmente les envió a su hijo y tendrán respeto. Esta parábola
nos quiere mostrar la conducta de estos labradores, la conducta de los hombres malvados, que no respetan nada, que no respetan palabras, que no respetan oficios que hacemos, que no respetan pactos que hacemos, que no respetan nada. Y estos hombres, sigue diciendo la palabra de Dios, dice en el verso 38, más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, ¿y qué hicieron? Matémosle y apoderémonos de su heredad. Qué tremendo, ¿no? Venid, matémosle. Tenemos que ver con entendimiento, este es el heredero. Matémosle y apoderémonos de la heredad. Lo que estaban dispuestos ellos de quitarle, ¿qué? La heredad. No les importó nada. Bueno, ¿a quién se está refiriendo todo esto que estamos hablando? Se está refiriendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. A los israelitas. Usted conoce la historia, no la voy a repetir. Vinieron los profetas y cuando Dios habla de la higuera y habla de la vid, de la viña, la está comparando al pueblo de Israel. Dice, el pueblo de Israel es como la vid, el pueblo de Israel es como la higuera, comparando estos árboles con el pueblo de Israel. Y conocemos la historia, que vinieron todos los profetas a predicar a su pueblo, como dice Juan 1:12, a lo suyo, 1:11, a lo suyo vino, a su pueblo vino, y lo suyo no le recibieron. Y ahí después entramos nosotros en la segunda parte, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, o les dio el poder, o les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ellos dijeron, cuando el Señor de la viña mandó a su Hijo, a Jesucristo, ellos dijeron, este es el heredero, matémosle. Porque nos vamos a apoderar de su viña. Y esta es una de las cosas sencillas que estamos predicando el Evangelio y mirando la palabra de Dios. Pero llegamos al verso 39. Dice el verso 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué pasó? Y lo mataron. Dice la Biblia que Jesús estaba predicando en Jerusalén y Jesús lloró y le dijo así, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar como junta la gallina sus pollitos y no quisiste? No quisiste. Lo tomaron al Señor de la viña y lo mataron. Hasta ahí llegamos la historia del pueblo de Israel. Pero entendemos, dice, con el fin de mostrar, lo mataron. Pero dice en el versículo 40, cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Cuando venga el Señor de la viña, porque hasta ahí no había venido el Señor, solamente mandó a los siervos, mandó a su hijo y lo mataron. Pero cuando venga el Señor, aquí está hablando de 2 eventos. Dice que Israel, el pueblo de Dios, fue llamado a producir fruto.
como la viña. Pero esos labradores, esos que los arrendaron o le alquilaron los viñedos, no quisieron compartir. Dice, cuando venga el Señor, ¿qué hará? La pregunta es, ¿qué hará con aquellos labradores? El pueblo que rechazó a Jesús. Y hasta el día de hoy, para que ustedes sepan, históricamente, hace 2000 años que vino Jesús, hace 2000 años, y murió en la cruz, y dio su vida, como todos conocemos nosotros la historia y sabemos. El pueblo de Israel, Dios lo desechó, pero no para siempre. Lo dejó de lado porque eran malos, eran infieles, eran perversos. Los dejó. Ahora, no los dejó del todo. En este momento, usted me pregunta, pastora, ¿el pueblo de Israel sigue siendo su pueblo, el pueblo de Dios? De nombre, en la práctica están lejos de Dios. Porque han rechazado, ¿a quién rechazaron? A Jesús. Han rechazado al Mesías. Lo mataron porque dijeron, este viene y nos va a quitar, el heredero nos va a quitar la viña. Lo rechazaron porque ellos estaban esperando un Salvador que los salve de la oposición, de donde estaban subyugados con el imperio romano. Querían que los salven, que venga como un rey y que ellos, como Dios le había prometido, pero ellos lo rechazaron a Jesús. Nunca pensaron que Jesús iba a venir así, aunque estaba escrito en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Todos los profetas hablaron que Jesús iba a venir como un niño, como pobre. ¿Y sabe por qué Jesús vino como pobre? ¿Sabe por qué? Siendo rey nació en un establo, en medio de los animales. Más pobre que eso, imposible. ¿Sabe por qué? Porque la mayor parte del mundo es pobre y necesita a Dios. Y necesita a Jesús. Pobre económicamente, pobres materialmente y pobres espiritualmente. Porque que tenga plata no significa que es rico. Que tenga plata no significa que es feliz. Que tenga plata no significa que tiene todo. Es un pobre, dice la Biblia, desventurado, que no tiene nada, porque no tiene fe, no tiene amor. Y todos necesitamos del amor de Dios. Y todos necesitamos del poder de Dios. Y todos necesitamos de la fe de Dios. Y todos necesitamos de la gracia de Dios. Y por eso dice el Señor, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos porque son llenos del Espíritu Santo. No importa si no tienen todo, no importa si todas las cosas no la tienen ahora acá en esta vida, pero si tienen fe, son ricos. Dijo el apóstol Juan y el apóstol Pedro, le dijeron al hombre que estaba en la puerta de la Hermosa, aquel paralítico, le dijeron, no tenemos plata ni oro, porque ellos pedían limosna, pedían plata ahí en la puerta del templo, que le den una limosna para poder vivir. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos el poder de Dios. Dentro de nosotros está la gracia de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios. No tenemos todo, pero tenemos la gracia y eso es suficiente para poder vivir en esta vida. Aleluya. Seguimos con el relato. Dice, Israel fue llamado a producir fruto. Y esta parábola dice Dios que el dueño de la viña es Dios. Y Dios no abandona a su pueblo. Otra vez le voy a predicar. Le voy a enseñar la condición del pueblo judío, del pueblo israelita.
En este momento ellos están lejos de Dios, como los labradores malvados. No creen en el Mesías. Lo que les quedó a ellos son los ritos y las ceremonias. Y muchas cosas no la pueden hacer. Por eso cuando alguien a usted le predica y le dice, no, tenemos que guardar la ley. Vio que hay legalistas que nos dicen, hay que guardar el sábado, hay que guardar la Pascua, hay que guardar la ley. No, no podemos guardar porque todas esas cosas se hacían en el templo. Y no hay templo, entonces al no haber templo no se puede practicar esas cosas. Nosotros no tenemos que guardar nada, nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios, que es la Torá, y solamente la palabra de Dios, y tenemos que guardar la fe que Jesucristo ha muerto por nosotros y que nosotros vivimos, hermanos, una vida diferente con Cristo. Cristo está con nosotros. Aleluya, aleluya. Cuando los sabatistas o los adventistas van a nuestra puerta y nos dicen, hay que guardar el sábado. Mire, para guardar el sábado hay que cumplir lo que decía la ley. El sábado, en el día sábado no se podía llevar un collar acá, una medalla, porque era una carga. El sábado la mujer no podía usar pantalones porque era vestimento del hombre. El sábado no podían prender el fuego, no podían prender la estufa porque era un trabajo, no podían hacer nada. Y hoy ellos que dicen que guardan el sábado porque ese día sábado están todo el día en la iglesia, son mentiras, porque son gente legalistas que no han entendido el evangelio, que no han entendido verdaderamente la palabra. Dice Jesús que Él es el Señor del sábado. Él guardó todas las cosas y Él cumplió toda la ley en su vida, y como Él la cumplió, nosotros la cumplimos juntamente con Él. Aleluya, amén. ¿Qué vamos a cumplir? Si no es por obras, es por la fe. Y creemos en Jesús, que Jesús nos va a ayudar. Aleluya. Entonces, volvemos al pueblo de Israel. Entonces Dios los desechó a ellos. ¿Qué les va a pasar a aquellos labradores? ¿Qué les va a pasar? Dice el verso 41. Le dijeron, a los malos destruirá. ¿Cómo? ¿Qué le va a pasar a los labradores malos? ¿Qué le va a pasar? Eso. A los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará o alquilará su viña a otros labradores que le paguen. ¿Que le paguen qué? El fruto a su tiempo. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel hace 2000 años? Lo sacó, pero no para siempre, porque ellos van a ser en el último tiempo salvos. Y otra, les doy una última noticia, después usted lo va a leer como noticia. Los judíos vuelven al holocausto, vuelven otra vez al holocausto. Van a morir 3/4 partes de la nación judía, otra vez quemados y torturados como fue en el tiempo de Hitler. Cuando alguien me pregunta, pastora, ¿estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, lo que está pasando? No. La Biblia dice en Mateo 24, oiréis de guerras, en plural, muchas. Rumores de guerra, oiréis de terremotos, oiréis de pestes, de hambruna, de esto. Estamos escuchando todo, pero aún no es el fin. Todavía no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque las guerras dice que son etnias contra etnias. Etnia es una nación que tiene una cultura. Es nación contra nación.
reino contra reino. Un reino es un gobierno, es una entidad, es una nación. Reinos contra reinos, es nación contra nación. Pero todavía no es el fin. ¿Por qué no es el fin? Porque la guerra del anticristo, la última guerra, va no contra una nación, ni contra las naciones, va contra Israel. Contra Israel. Y en este momento, el único que lo amenaza de hacerlo desaparecer a Israel es Irán. Pero nadie más. Es contra Israel. Cuando ustedes vean que esas cosas están aconteciendo, paren, miren, pónganse en alerta. La venida del Señor está cerca. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y sabe que me preguntó una hermana, pastora, ¿cuándo estamos preparados cuando venga el Señor? Yo le dije, siempre. ¿Cómo que siempre? Siempre. Siempre tenemos que estar preparados. ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes? Unas 5 estaban preparadas y las otras 5 no. Estaban también, eran vírgenes, tenían aceite en sus lámparas, estaban pero no fueron precavidas por si el Señor se tardaba de tener aceite adicional. Y las otras 5 fueron precavidas, dijeron, por si el Señor se tarda, vamos a tomar aceite de repuesto para esperar al Señor cuando Él venga, que nuestras lámparas estén encendidas. Y ese es el cristiano precavido que siempre se está preparando, precavido, llenándose del aceite del Espíritu Santo, llenándose del amor de Dios, llenándose de la palabra de Dios, llenándose de la oración, que siempre está orando. No importa si el Señor se tarda, no importa si todavía no llega, pero el cristiano verdadero está lleno de la palabra de Dios, lleno de la presencia de Dios, lleno del amor de Dios. Necesitamos estar preparados. Aleluya. El Señor se tarda. No se tarda, está todo escrito. Entonces llegamos acá. Le dijeron destruir a los malos y les alquilará, les arrendará su viña a otros labradores. ¿Quiénes son esos otros? ¿Quién entró? No en lugar, porque Dios no lo desechó a Israel. Ellos van a entrar al final también. Pero Dios le dio a otros. ¿Quiénes son? La iglesia. ¿A quién le arrendó su viña el Señor ahora? ¿A quién? Dígalo. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo. ¿Quién es la iglesia? A ver, levante su mano. ¿Usted es la iglesia? Bueno, a usted Dios le alquiló la viña. A mí también. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que le alquiló la viña y dice, los destruirá a aquellos malos. Y dice Dios, a nosotros que estamos buscando a Dios, haciendo su voluntad, Dios nos dio, por su gracia y por la fe, nos dio esta viña. Y tenemos que estar, ¿qué? ¿Haciendo qué? ¿Qué tenemos que estar haciendo? Trabajando. Trabajando. Porque es la única manera de que haya fruto. Si no, no hay fruto, si no trabaja. El labrador, para cosechar fruto, ¿qué tiene que hacer? Trabajar primero. Y nosotros decimos a veces en chiste, ¿dónde estás trabajando? No, por ahora en la viña del Señor. Y algunos pensarán, ¿dónde está la viña del Señor? No importa si tenés trabajo secular, pero tenés que ocupar un tiempo en la viña del Señor. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Trabajando, orando, estudiando, visitando, buscando a Dios, ayudando a otros. Tanto trabajo,
hay en la viña del Señor. Tanto trabajo. Pero yo no puedo. Sí, podemos orar, podemos hacer las cosas. Y dice que el Señor nos va a dar a nosotros, la iglesia nos dio, que somos los labradores, que estamos trabajando nosotros y que nosotros le paguemos el fruto verdadero cuando vengan las temporadas de cosecha, que nosotros le estemos dando al Señor lo poquito que hacemos. No sé si podemos mucho o poco, pero eso poquito en la viña del Señor dice que es como un granito de arena, todos juntos. Y si todos trabajamos, dice un coro que cantamos, unidos, ¿qué obra será? ¿Qué obra será? ¿Qué hay que hacer? Trabajar. ¿Qué hay que hacer? Unidos. ¿Qué hay que hacer? Prepararnos. Porque el Señor, cuando venga, va a venir el Señor de la viña. ¿Y cómo nos encontrará a nosotros? ¿Cómo nos encontrará? Mire lo que dice el versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. ¿Y dónde está esto? En el Salmo 118. En el Salmo 118 dice así, lo vamos a mirar, Salmo 118. Vamos a mirar el verso 22 del 118. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, ¿qué ha venido a ser? La cabeza del ángulo. Y 23, de parte de Jehová es esto. Y esto es cosa maravillosa a vuestros ojos. Dice, la piedra, dice el 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quiénes lo desecharon a Jesús? El pueblo de Israel. ¿Y qué vino a ser Jesús, esa piedra que desecharon los edificadores? Vino a ser la cabeza del ángulo, del edificio de Dios, vino a ser. Y dice que esta piedra que la desecharon ellos, en el 23, dice, esta piedra es el Mesías, es Jesús, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Proféticamente se ha dado a la gente a veces otra razón, otra idea, otra cosa. A ver qué dice el verso 44 de Mateo 21. El verso 44 dice, y el que cayere sobre esta piedra. ¿Quién es la piedra que desecharon los edificadores? Jesús. Ya está. Y el que cayere sobre esta piedra, ¿qué va a pasar? Será quebrantado. Y sobre quién esa piedra caiga, ¿qué será? ¿Qué será? Desmenuzado. ¿Qué es lo que quieres que el Señor haga con tu vida? Que tú caigas rendido sobre la piedra y seas quebrantado y le digas al Señor, perdón, Señor, por mis pecados, perdón porque
Yo soy la viña, no estoy dando fruto. Yo soy la viña, esta nueva viña del Señor. No estoy haciendo lo que tú quieres que haga. Estoy viviendo de cualquier manera. Pero Señor, yo me arrepiento y caigo sobre la roca o sobre esa piedra, caigo y me humillo y soy quebrantado. O voy a esperar que llegue el tiempo cuando el Señor venga a buscar su viña, a buscar el fruto y nos encuentre a nosotros como los otros siervos malvados y diga, y esa piedra caiga sobre nosotros y que seamos como, ¿cómo seamos? Si usted lee ahí, que seamos como desmenuzados. ¿Qué es mejor? ¿Que caigamos sobre la piedra o que la piedra caiga sobre nosotros? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Piénselo. Piénselo. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor que yo me arrepienta? ¿Es mejor que ahora le pida perdón? ¿Es mejor que yo reconozca ahora mi condición? ¿Es mejor que yo reconozca y diga, Señor, me enfrié? Me estoy apartando. Es mejor que reconozca, que diga, Señor, este último tiempo no, ni oro porque ya se pasó un poco el susto del coronavirus, ya no estoy ni orando. O es mejor decirle al Señor, yo quiero caer sobre Jesús y no ser desmenuzado un día. En el caso del pueblo de Israel, Dios les dijo a los malvados, les sacó la concepción de la viña, los echó fuera por un tiempo. Ya van 2000 años que están afuera ellos. No son más el pueblo de Dios por ahora, pero siguen siendo por el pacto. Los sacó y le dio la concesión a otro pueblo, que somos nosotros, la iglesia, a la viña. Pero ahora el Señor viene y viene pronto. Y el que no esté trabajando, el que no sirva, el que no traiga fruto, el que no esté haciendo las cosas que el Señor quiere que haga. No sé si mucho o poco, no sé lo que Dios te pide, porque a cada uno nos pide un poco más, un poco menos. A cada uno nos hace responsable el Señor de algo, ¿o no? ¿Qué va a pasar? Que esa piedra va a caer sobre nosotros y vamos a ser desmenuzados. Y el último texto, 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿entendieron? ¿Qué entendieron? Semejante relato, semejante historia que Jesús contó del hombre de la viña para decirle a los fariseos, esos son ustedes, están llenos de ritos y ceremonias y no entran ustedes adentro ni dejan entrar, porque ustedes impiden al pueblo de Dios con tanta costumbre y cosas. ¿Sabe qué? Quedaron fuera. Quedaron fuera. Y el Señor se tomó otro pueblo. Y el Señor dice así en otra parábola, vayan, inviten a la fiesta de la boda a todos, a los cojos, a los mancos, a los pobres, a los ciegos, a aquella gente que esté, díganle, vengan a comer, hay una fiesta, hay una boda, vengan. Vengan, vengan. Y eso es el llamamiento de Dios a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las lenguas. Dice el Señor, el que quiera venir a mí no le echo fuera. Vengan, vengan todos. Vengan todos. El que quiera buscar a Dios, venga. El que quiere salvarse, venga. Dios no le pregunta nada. Dios no le echa en cara nada. Dios no le saca y le dice, sos tan terrible pecador que no tenés perdón. No, mientras se arrepiente hay perdón para aquellos que le buscan a Dios. Hay perdón para aquellos que reconocen. Hay perdón para aquellos que le dicen al Señor, perdóname Señor, porque he estado en un estado de indiferencia, de dureza, de durmiéndome. Levántame, Señor. Levántame, Señor.
Ayúdame que yo sea activo en tu viña, que yo esté trabajando en la viña del Señor. Y yo siempre cuento la historia a la gente. Cuando Dios me llamó y salí a predicar. ¿Y sabe que yo viajé, hermano, por tantos países predicando el Evangelio? Y en una oportunidad donde yo estaba muda, no podía hablar porque estaba muda, era en Alemania, que me costó relacionarme con la gente. Y entonces yo iba en el tren viajando y de repente veo a un, no sé si era japonés o filipino o chino o vietnamita, que todos tienen los ojos así, ¿vio? Uno no sabe cuál es, los ojitos como una rayita. Y lo miro al ponjita, no sé si era ponja, y lo miro y se estaba muriendo. Estaba azul, vio toda acá la boca azul, era negrito, pero era todo azul acá. Se estaba asfixiando con, no sé si tendría asma o tendría lo que tendría, no sé. Y yo lo miro, y entonces miro y le digo al pastor que estaba al lado mío, anda a buscar, porque en los trenes allá en Europa hay médicos, hay doctores, hay enfermeros, por cualquier cosa que pase. Anda a buscar un doctor, le dije, se está muriendo el hombre. Y entonces, mientras el otro iba a buscar el doctor y yo lo miraba, yo digo, Señor, ¿qué hago? No puedo hablar, y menos chino. Chino, usted dice, es chino, no entiendo nada. Y le hago así al ponjita, así. Le hago así. Y me hace así. Y ahí le pongo las manos encima, digo, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, venga a la vida. Señor, entre el aire a sus pulmones, en el nombre de Jesús. Y todos me miraban ahí en el tren, y esta loca que hace ahí haciendo, ¿qué me importaba a mí? Porque él me había dicho que sí. Y oré, y empezó a respirar. Y entonces me hacía así a cada rato, me miraba y me hacía así como diciendo, gracias que me salvaste la vida. Cuando vino el doctor ya el hombre estaba bien, ya había reaccionado. Para Dios no hay idioma. Para Dios no hay nada dificultoso. La oración puede llegar a cualquiera. Por eso, hermano, sirvamos en la viña del Señor. No importa quién sea ni cómo sea, sirvamos en la viña del Señor. No nos desanimemos, no digamos yo no puedo, ay no, pero que no, ¿sabe qué? Todos podemos. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Que vas a caer sobre la piedra para ser quebrantado? ¿O vas a permitir que la piedra te caiga? Que es Jesús la piedra, usted ya escuchó, ¿no? La piedra que desecharon, ellos fue la cabeza del ángulo, la cabeza del edificio, del ángulo, Jesús. ¿Qué le vas a decir a Jesús? Señor, estaba tan ocupado que no tenía tiempo para tu viña. No hay excusa, pero que cuando Él venga, como dice el texto, cuando me llame a mi nombre, yo feliz responderé. Yo feliz responderé. Cuando me diga el Señor, vengo acá a buscarte. Vengo a buscarte. Jorge, María, Teresa, Ramón, Nicolás, vengo a buscarte. Usted le puede decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. El Señor viene pronto a buscar su iglesia. El Señor viene pronto a buscar a su viña y quiere encontrar fruto. Y quiere encontrar fruto. Porque después, yo dije que les voy a predicar acerca del pueblo de Israel. Después entra en juego el pueblo de Israel y es ahí donde los matan de nuevo, donde entra el holocausto. Usted habrá leído en la Biblia la guerra del Armagedón, donde se van las naciones contra Israel, los vuelven a matar.
Pero un cuarto de ellos, que son 144,000, ellos no mueren porque son sellados, no salvados, sino sellados. Y ahí ellos reconocen que dice en Zacarías capítulo 12, dice, mirarán al que lo traspasaron y llorarán y dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros le decimos esta noche, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quieres decirle a Dios esta mañana? Señor, quiero caer en la roca y ser quebrantado, y no que un día que esa roca caiga sobre mí y sea desmenuzado. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. ¿No da ganas de terminar? Da ganas de seguir, ¿no? Pero le decimos al Señor esta mañana, quiero ser útil en tu viña, Señor. Quiero ser útil en tu viña. Tú estás llamando en los últimos tiempos, estás llamando a los trabajadores, a los labradores, para que cuando Él venga encuentre fruto. Todos nos ponemos en las manos del Señor, le decimos con nuestra mano en alto, Señor, ayúdanos, Señor. No sabemos cuánto tiempo tú vas a tardar todavía. No sabemos, pero tú has dicho en tu palabra, cuando ustedes vean estas cosas, las cosas que están sucediendo, sepan que la venida del Señor está cerca. Y queremos ser hallados fieles. Queremos ser hallados trabajadores fieles que estamos trabajando por tu causa, por tu viña. No importa si no nos ven o nos ven. No importa si nos ayudan o no nos ayudan. Lo importante es que tú nos veas, que estamos trabajando en tu viña. Nos queremos poner en tus manos, Señor, esta mañana. Perdónanos si hemos sido negligentes. Si hemos sido, Señor, quizás nos estamos durmiendo y estamos pensando que todavía el Señor tarda mucho, pero queremos estar preparados. Queremos estar preparados y oramos por tu pueblo, Señor. Oramos por tu iglesia. Oramos, Señor, por aquellos que tienen necesidad, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están, Señor, sufriendo tribulación, están sufriendo angustia, están sufriendo dolores. Oramos por ellos, que tú pongas tu mano de poder en el nombre de Jesús. Señor, toca sus vidas y ayúdanos, Señor, a nosotros. Ayúdanos a partir de esta mañana a estar en comunión contigo. Como dice, Señor, no hay cosa más grande, no hay cosa más hermosa estar contigo, Señor. Y queremos estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos por tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesús. Cantamos.